la palabra en la que Jesús reconoce como el rechazo, ¿no? de sus contemporáneos, aquellos a quienes se quiere predicar, que eran un sector que siempre estaba al acecho. De hecho, más de una vez dice, buscaban cómo hacerlo caer, ¿no? Y muchas veces Jesús se tomaba el trabajo de hablarles, pero en realidad muchas otras veces sabía que no lo iban a escuchar por una simple razón, porque el corazón estaba como abierto o cerrado. Y cuando el corazón está cerrado, ¿hay alguna razón que entre? No. Ninguna. Cuando uno quiere a alguien, lo acepta como es. Sí. Y cuando uno no quiere a alguien, le encuentra siempre algún pelo que le caiga mal. Sí. ¿Vieron? Nos acaba de pasar hasta políticamente, ¿no? Todo lo que era de un lado, son de un lado, pasa cualquier cosa, viste, porque tenían todo lo que va a pasar del otro lado, no, es que aquello, ¿no? Entonces, cuando estamos de acuerdo, perdonamos todo. Cuando queremos algo, perdonamos todo. Cuando no queremos algo, criticamos todo, cerramos todo. Nada nos cae bien, nada. Entonces nos convertimos en blanco o negro. Y no tenemos los matices para decir, mirá, de esto creo que está bien estas cosas, y de aquello creo que me gustan estas cosas, y creo que tal vez estas otras. Y que no me guste tampoco significa que esté mal, significa que simplemente desde mi punto de vista, ¿no? Veo, preferiría. A veces utilizamos hasta el mismo lenguaje muy terminal, porque todos decimos está bien o está mal, en vez de decir a mí me parece que, ¿no es cierto? No, porque eso no tiene que ser así. Bueno, es muy lindo decir, mira, a mí me parece que, ¿no? ¿Cómo usamos el lenguaje? ¿El lenguaje define cosas? ¿El lenguaje hace que nos peleemos o no? ¿Y el lenguaje puede hacer que nos entendamos un poco mejor? Entonces, cuando uno aprende a hablar las cosas, aprender a mediar para que no sean tan graves, aprender a acercar diferencias que sabemos que existen, ¿no? En la misma familia, viste que ya uno empieza a tirar la lengua de esa que querés que caiga, ¿no? La están queriendo ver. Y entonces aprender como a correrse de ahí, dejar, entonces es muy importante, porque acá Jesús, miren, vino Juan Bautista que era muy serio y decían, oh, este tipo es demasiado serio. Viene Jesús que se da con toda la gente, amigo de publicanos, comilón, borracho, la comilona que se da, para que tienen que bailar en el balcón. Y otro demasiado serio, y este va a ir al balcón, y a que me gusta, ¿no? Qué gracioso, porque ayer me mandaron un Facebook y yo estaba escuchando, miraba eso, ¿no? Los que son de un lado, chao, metralladora, los que son del otro, qué lindo, feliz, la fiesta del país, todo. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es la verdad de las cosas? En el fondo estamos diciendo lo que a mí me gusta o lo que a mí no me gusta. Y agarramos hechos que pueden ser opinables, y lo dejamos ahí, pero nos tomamos y los radicalizamos, y al final de cuentas el problema no es ese, el problema es me gusta o no me gusta. Bueno, y antes de que arranques, así que estas cosas son las que tenemos que aprender a tener ojos para ver los ojos. Si estamos hablando de esto, o estamos hablando de mi postura y tu postura, o estamos hablando de la verdad. Y yo creo que ciertamente en esto, para la convivencia social es fundamental saber si lo que nos importa es el problema social o si está haciendo el que me gusta o el que no me gusta. El problema es el hombre, el problema es el país, el problema es la sociedad, no quién está arriba. Obviamente que el que está arriba va a determinar más, pero lo que importa es si lo que está haciendo y si eso que está haciendo se puede hacer mejor todavía, sea de un lado o del otro. Hablar de lo que hay que hablar y no dejarnos engañar por discutir cosas que en el fondo no tienen estas soluciones. Y Jesús acá la desenmascara y dice, miren, Juan Bautista por muy serio, yo porque me doy con todos, al fin de cuentas ninguno le cayó bien a ustedes.
porque están hablando del ego de ustedes, porque están hablando de si estoy a favor de ustedes y si les voy a dar de comer a ustedes o si no. Los fariseos eran como un partido político en la época de Jesús. Y Jesús esquivó muy bien todos los partidismos de la época para poder hablarle a cada uno lo que cada uno tiene que mejorar. Y no para sacar la bandera de uno como si ese fuera el reino de los cielos. El reino está entre medio de ustedes, de un lado y del otro. El reino no tiene una bandera política. Las banderas políticas son muy chiquititas al lado del gran corazón que Dios tiene y del reino que Dios está construyendo, que no lo construye de un solo lado, no construye de los dos lados, porque Dios hasta de las cosas malas está reedificando cosas mejores. Hasta de los males Dios saca cosas buenas. Entonces el reino de Dios es mucho más grande que una bandera política que pasa, pero Dios queda. Hace 2000 años que Dios tiene su partido político, que se llama Reino de Dios, que quiere arreglar los problemas de todos los gobiernos, de todos los países y de todos los tiempos. Entonces el cristiano que se sube al reino de Dios aprende a mirar desde arriba y ve que estas realidades parciales tienen que ser iluminadas por esa única luz del amor de Dios que quiere arreglar y sanar todas las cosas. Las del corazón, los problemas de familia, los problemas políticos, los problemas del mundo. Dios es capaz de amar aún al que esté equivocado, ¿o no? ¿Hay alguno que acá se ha equivocado alguna vez en algo en la vida? Levante la mano, un pequeño errorcito, una gran metida de pata. Bueno, ¿y Dios te dejó de amar? Y bueno, y en este sentido, Dios no quiere que nadie tire una bomba, pero aún cuando alguien está tirando una bomba en nombre de Alá, Dios también está diciendo que pena que esté equivocado, pero no puedo dejar de amarlo. Por eso el reino de Dios es tanto más grande que lo que, o cuando la tiran en nombre de Jesucristo, lo mismo. Hubo épocas que se quemaron personas en nombre de Jesús. El Papa hizo alusión hace poco cuando se separaban algunos evangélicos de los católicos y había guerras que duraban años, no años, y donde se mató muchísima gente en nombre de Jesús. Entonces, por eso tenemos que ver que tenemos que conectar con el amor de Dios y tenemos que regalarnos siempre en la vida un corazón abierto, que podamos estar dispuestos a encontrar el bien y la verdad, venga del lugar que venga. ¿Desde dónde me estás hablando, Señor? Porque Dios siempre nos está hablando de todas partes, no solo de las que yo apruebo, sino de todas partes. Y de todo tenemos que aprender y de todo tenemos que dejarnos enseñar y a su vez animarnos también a decir lo que opinamos, pero con un corazón humilde, no absoluto, pero sí claro, para poder expresar lo que creemos que sea siempre mejor. Y es por eso que en la primera lectura el profeta Isaías decía esto tan claro, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho. Yo soy el Señor tu Dios y yo te estoy instruyendo. ¿Solamente cuando vengo a misa? ¿Cuándo más me está instruyendo? En todo momento. Voy en el colectivo, hay gestos de personas que nos instruyen. Vamos a mirar por la calle y hasta dos personas hablando con mucho cariño o con mucho entendimiento o matándose de risa juntas, me están instruyendo. Qué lindo es poder reírse con amigos. No sé, detalles. La vida nos va enseñando, nos vamos caminando. Ves a tus niños, los nietos, escucharnos, qué tiene el otro de bueno, estar siempre dispuestos a aprender, y vamos a darnos cuenta cómo en las mismas relaciones familiares, si estamos dispuestos a aprender lo bueno que el otro me tiene que dar, vamos a estar dejándonos instruir por este Dios de la vida y de la vida de todo el mundo y de la vida de todas las personas, no solamente del grupito que yo apruebo. Entonces vamos a estar dejándonos enseñar.
Y también, por supuesto, que habrá cosas negativas y también me van a enseñar lo que no debo hacer. Pero sin que nos toque a nosotros juzgar a las personas, sino los hechos. Y ese es el que te guía por el camino que debes seguir. Y da como una lamentación. Ay, si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad hubiera sido como un río, tu justicia como los días, las horas del mar, etc. Ay, si hubieras escuchado, ay, si te hubiera dejado enseñar, ay, si hubieras aprendido. ¿Ven? La ignorancia quizás de la vida es uno de los mayores males que tenemos. Por eso educar no es meter en la cabeza 4 libros de algunas ciencias. Es educar para estar abiertos a aprender de todos. Es educar para la humildad de dejarme enseñar ante la vida y no creerme que porque me compré una moto ya me puedo llevar a todo el mundo por delante. Es aprender de algún modo a vivir todos los días, ¿no? Con esa experiencia que tienen los mayores cuando miran a los jóvenes y dicen, pero ¿de qué aprendimos los mayores? De los golpes que nos pegamos, ¿no? Bueno, pero uno dice, esto es lo que dice el profeta, si hubieras aprendido. ¿Y cuál es la condición para aprender? La más básica de todas, para aprender la humildad. Por eso la persona humilde se deja enseñar y es receptiva. Y fíjense que hasta una actitud saludable de la vida, nosotros que venimos a pedir la salud, una de las actitudes más saludables es la humildad, porque me permite recibir. Mientras que la enfermedad me hace duro, rígido, no me deja recibir. ¿Y no será que a veces nos enfermamos de no saber recibir? De estar tan duros para defendernos que no podemos recibir lo bueno, que también me va llevando y deja que fluya toda una vida. Pues bueno, dejémonos tocar por Dios que quiere enseñarnos. Pidámosle la actitud de humildad para aprender de todos y en todas las circunstancias de la vida y también de la vida, de la naturaleza, como el Papa invita en esta última carta que escribió sobre la ecología y la creación. Dejarnos enseñar, saber que todavía nos falta mucho y que es una de las actitudes más saludables que nos regala la vida. El no enquistarnos, el no encerrarnos, el no endurecernos, sino dejar que la vida nos siga enseñando y tener esta actitud tan linda que tienen las personas que cuando llegan a mayores, ¿no es cierto?, da ganas de estar al lado de ellas, que es la gratitud. ¿Qué virtud dije? La gratitud. Saber agradecer, ¿no? Hoy yo, que cumplo 36 años sacerdote, que como en un momento se me encendió la chispita de la gratitud, ¿no? Dije, ¿cuántas cosas yo tengo que agradecer a Dios? ¿No? Y como me conozco muy bien a mí mismo, aunque aquí por el medio está mi madre que también me conoce bastante, como me conozco a mí mismo, digo, ¿de cuántas cosas me habrá querido salvar de él cuando me metió el cura? Y dijo, que a vos te agarro yo, te conozco que puede llegar a ser un desastre. Entonces, ¿de cuántas cosas yo también me habrá querido proteger con mi hijo? Quedarte cerca a mí porque te quiero cerca a mí, ¿no? Es verdad, me dejé agarrar, pero valió la pena, ¿no? Y es verdad que él también eligió para algo. Pero bueno, yo no solamente estoy agradecido a él, sino a tantas personas que diciéndole sí a él, me hicieron bien y me siguen haciendo bien. Y necesito seguir, ¿no es cierto?, recibiendo mucho porque no me considero nada acabado. Por eso creo que la gratitud es una de las cosas cuando uno más va creciendo, quizás más grande creo que tendría que hacerse la gratitud de reconocer cuántas personas en la vida nos hicieron bien, cuánto le debemos a tantos que sin darnos cuenta nos enseñaron cosas o fueron parámetros para que nosotros, de un lado, vayamos para ese lado, ¿no?, que nos enseñaron algunos. Y no desde una cátedra de algo, sino desde esa cátedra que nos da la vida en la convivencia de todos los días, donde tantos que a veces ni tienen diplomas nos están enseñando también a vivir.
Así que doy gracias a Dios por esto, este regalo de la vida, de estos años en la que creo que, bueno, ninguno pasó inútil y donde te regaló tanta riqueza. Así que, bueno, nos unimos juntos al único Dios que nos ha llamado para caminar juntos, para dar gracias por nuestras vidas y por el regalo de Él en nuestras vidas. Gracias.